Ok, estamos grabando. Como introducción al diseño de experimento tenemos dos presentaciones. En realidad era una sola. Y yo voy a tratar de que el video que se produce de esta presentación quede un solo video junto y no queden dos, a menos de que eh, la conservemos separada precisamente para evitar que sea una clase demasiado larga, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir esta primera parte, introducción al diseño experimental, parte A. Ok, vamos a compartir ahora. Ok, entonces, por medio de esta presentación vamos a hacer una introducción, vamos a empezar a hablar de diseño, vamos a empezar a pelotear un rato de lo que es diseño. Eh, a mí me da la impresión de que todos ustedes tienen una buena intuición de lo que es el diseño experimental. Lo único que hace falta es ordenar un poco las ideas para, para, para tener, digamos, un concepto más claro de lo que es el diseño experimental. Dice que la investigación científica se encarga de producir conocimiento. Nos habíamos referido a esto. Todas las disciplinas, por medio de la experimentación o la observación, es que generan conocimiento. El conocimiento científico se caracteriza, dice por acá, de ser sistemático, ordenado, metódico, racional y crítico. Sistemático significa que no se puede eliminar arbitrariamente un paso del método. Metódico implica que se debe elegir un método. Racional y reflexivo implica una reflexión objetiva por parte del investigador y crítico se refiere a que intenta producir conocimiento aunque éste vaya en contra de lo establecido, ¿no? Hay veces en que el conocimiento refuta ideas que se tenían desde el pasado y que por nuevas observaciones y experiencias se llega a la conclusión de que eso no es válido ya. Entonces, eso es la criticidad que tiene el conocimiento derivado de el método científico. Yo me imagino que todas estas cosas ustedes la vieron con Javier cuando llevamos métodos de investigación, pero por eso lo estoy pasando así como por encimita a manera de recordatorio. ¿Qué es investigar? Investigar es darle respuesta a una interrogante. Eso es lo que es investigar. La investigación se desarrolla a partir del método científico y permite superar el conocimiento común o empírico de los procesos y fenómenos que componen la disciplina de estudio. El nuevo conocimiento puede que resulte
en interpretaciones distintas de la realidad conocida empíricamente. Entre más profundo sea este nuevo conocimiento, más sencillo será cambiar la realidad generalmente para mejorarla. Y aquí viene un esquema que más o menos nos dibuja el flujo, ¿verdad? De la creación del conocimiento, ¿verdad? El método científico nos da la pauta de cómo es que debemos nosotros obtener este conocimiento. Este conocimiento lo que viene a hacer es a una interpretación de la realidad. Esa misma realidad está, nosotros tenemos un conocimiento de esa realidad por medio del conocimiento empírico y algunas veces el conocimiento generado por el método científico corrobora la idea empírica que nosotros tenemos o la elimina. Esto en realidad lo que tiene es más divertido leerlo que, que grabárselo en la cabeza. En realidad, des en cuenta que lo que quiere decir todo esto es simple y sencillamente que al investigar nosotros tenemos que tener un extra cuidado de cómo hacer las cosas. Tenemos que seguir un cierto protocolo eh, a la hora de hacer las cosas. No se pueden hacer a lo loco ni ni desordenadamente, porque eso va a hacer entonces que la información que se obtenga no se va a poder repetir luego. Y como vamos a ver posteriormente, uno de los principales eh, características que tiene que tener el conocimiento generado por medio de ensayos es el hecho de que ese, el ensayo se puede repetir y obtener nuevamente el mismo o similar conocimiento. Hace unos años apareció un doctor en Japón diciendo que él había logrado hacer que las células nerviosas se reprodujeran y que al reproducirse las células nerviosas, estaba él haciendo injertos de médula para lograr que las personas que se habían roto la médula y estaban paralizadas desde el cuello para abajo, sin poder mover ni manos, ni piernas, ni nada, volvieran a tener movimiento, y utilizar de nuevo su cuerpo. Claro, el bombazo que significó eso en el mundo entero fue que noticia de primera plana prácticamente en todos los periódicos del mundo, porque eso es un, como decir, un santo grial que persigue la ciencia desde hace años, de años, de años, de años, de años, ¿verdad? Y viene este señor japonés y dice que él lo hizo. Por supuesto, la comunidad científica del mundo entero le pidió al señor este japonés que publicara la información, que la publicara para poderla leer y verla y poderla juzgar. Y entonces es terriblemente importante en los, en los artículos estos que se presentan, la parte de materiales y métodos. Por eso es que existe la parte de materiales y métodos y hay algunas cosas que tienen que ir con un nivel de detalle, pero pavoroso, precisamente por la importancia que conlleva aspectos metodológicos como sería la reproducción de las células nerviosas. Bueno, el señor japonés dijo, sí, 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 claro, ya yo estoy preparando los artículos para publicarlos. Allá los días otra vez le decía, pero hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha publicado nada? Sí, 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 ya estamos listos, ya vamos a terminar los artículos y bla, bla, bla.
y todo eso, y se fue en un puro bla, 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 y nunca jamás en la vida publicó nada. Eso era simple y sencillamente que pudo haber sido dos cosas. Uno, que a él le pareció que algo similar a eso había logrado y sin embargo después no lo pudo volver a repetir, o que simple y sencillamente mintió y por eso fue que nunca publicó nada. Entonces, por eso es que hay que ser tan riguroso con la metodología con que se desarrolla el conocimiento, porque es a través de esa rigurosidad que yo me someto al análisis de mis pares, al análisis y al juicio y a la interrogación de la comunidad científica. Cualquier artículo que ustedes publiquen, cualquier cosa que ustedes publiquen, su tesis, un artículo, una práctica, un informe, cualquier cosa que tenga que ser sometido al escrutinio de alguien más, tiene que ir con toda clase de rigor. La investigación científica, esto lo leímos. El método científico, nada más que para recordarlo, son 4 pasos: la observación del fenómeno, la formulación de la hipótesis con respecto a ese fenómeno que se observa, el diseño o la prueba que se plantea para probar si la hipótesis es correcta o no, y posteriormente entonces el análisis de los datos y obtener resultados que me permitan hacer conclusiones en relación con el fenómeno que se observa, ¿verdad? Todo esto está muy bien, siempre y cuando no se les olvide que es el cerebro entrenado del agrónomo el que está en capacidad de observar su entorno de trabajo profesional y encontrar en ese entorno problemas o puntos que se pueden mejorar para producir mejor o producir más. Eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? El cerebro entrenado es el que detecta los puntos, aquellos que deben ser corregidos o mejorados. Y de esa manera es que evolucionan los sistemas productivos. Esto lo podemos pasar por encima porque esto es demasiado cajonero. Esto de la explicación de qué es cada uno de los puntos del método científico. Yo me imagino que todos ustedes se tienen que acordar bastante bien de las explicaciones de don Javier, o de la muchacha que sustituía a Javier, que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Creo que ustedes llevaron el curso con ella, no con Javier. El objetivo de estudio en agronomía son, ya se los había yo mencionado, la agronomía son muchas ciencias juntas, unidas en una simbiosis muy compleja, tan compleja como lo son los agroecosistemas, que son los objetos de estudio en agronomía. En realidad nosotros vemos un sistema de cultivo y no es un sistema de cultivo lo que nosotros estamos viendo, sino que lo que nosotros estamos viendo es toda una complejidad que se llama agroecosistema, y es precisamente dentro de la estructura de este agroecosistema que nosotros estamos llamados a sugerir cambios o mejoras.
¿Qué es un agroecosistema? Bueno, habrá muchos cursos y ya habrán pasado ustedes también por muchos otros en donde se les ha dado una definición más adecuada de lo que es un agroecosistema. Eh, yo no voy a decir que este es el curso calificado para definir qué es un agroecosistema, pero sí podemos ofrecer una explicación esquemática de lo que es un agroecosistema. Los agroecosistemas son sistemas complejos y cada uno de los aspectos de estos agroecosistemas se estudian normalmente por aparte para luego el conocimiento generado en cada uno de estos aspectos se junta para producir la ciencia que llamamos agronomía. Fíjese que el agroecosistema es todo un revoltijo de cosas, ¿verdad? Clima, cultivos, sociedad, eh, poblaciones que acompañan al cultivo, que pueden ser animales o pueden ser otros, otros cultivos, el suelo, el mercado que entra dentro de lo que son los aportes de la sociedad al sistema productivo. Dentro del suelo, todo lo que son los descomponedores y una gran cantidad de cosas más que probablemente se me hayan quedado por fuera de este esquema y que componen el agroecosistema. Cada una de estas cosas nosotros lo podríamos ampliar o romper en partes y convertir este esquema en un soberano revoltijo de cosas como por ejemplo el suelo. Nosotros lo podemos caracterizar por vía de su pH, su contenido de materia orgánica, su porosidad, su humedad, su textura, los organismos que hay en cada cc de suelo, el clima, la temperatura, la precipitación, la presión, la radiación solar, el cultivo, la altura, la producción, las lesiones por hojas causadas por una enfermedad o una plaga, la tasa de respiración o la tasa de transpiración, este, que afectan directamente la planta en su relación con el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Son cientos y cientos y cientos de cosas que nosotros podemos utilizar para poder estudiar cada uno de los aspectos que componen el agroecosistema. Obviamente son una gran cantidad de variables, ¿verdad?, que yo selecciono de acuerdo con los objetivos que yo me planteo a la hora de pensar en el desarrollo de una prueba. Y al hablar de variables, tenemos que recordar que las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas y que las cuantitativas pueden ser discretas o continuas y que las variables discretas son generalmente conteos, número de granos por vaina, número de tubérculos por planta, número de lesiones por hoja, número de naranjas producidas, y las continuas normalmente son mediciones, ¿verdad? Área foliar, resistencia a la penetración del suelo, resistencia a la penetración de la pulpa de una fruta, el pH de un jugo, etcétera, etcétera. Mediciones. Todas esas variables yo las utilizo, cientos y cientos y cientos y cientos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas, yo las voy a utilizar para el desarrollo de aquellas pruebas que yo necesito plantear para corregir o mejorar algún punto que a mí me parece que está deficiente en un determinado sistema de cultivo o agroecosistema. Por ejemplo, la tolerancia de la variedad del cultivo que se está utilizando, la tolerancia
a las principales enfermedades que hay en el momento en que el cultivo se desarrolla. Resulta que yo me fijo que la planta pues tiene poca tolerancia porque si no estoy yo encima echándole una gran cantidad de productos químicos, las plantas se van a enfermar y al perder su capacidad fotosintética, porque las hojas se dañan, entonces la planta no va a producir y la cosecha se me va a ir al suelo. Por lo tanto, la billetera también se va a ir para el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema que tengo ahí que resolver yo? Bueno, lo que tengo que resolver allí es la interacción que existe entre la enfermedad, que son poblaciones de individuos que existen en el medio, ¿verdad? Hongos o patógenos o como ustedes le quieran llamar, y el cultivo. Y entonces, yo tengo una serie de recursos para ponerle barreras para que estos dos individuos no se junten, el patógeno y el cultivo, no se junten. Y entonces ustedes para eso llevaron patología y en este curso a ustedes les enseñaron que hay veces en que es importante más bien escapársele al patógeno. Y entonces yo prefiero sembrar en un momento en que las condiciones no son adecuadas para el desarrollo del patógeno. Eso sería una forma, etcétera, etcétera. Ahí vendrían una serie de cosas que ustedes deberían evaluar, ¿verdad? ¿Por qué evaluar? Bueno, porque resulta que echarle un montón de productos químicos hace que la producción de este cultivo sea muy cara, porque los químicos son muy caros y la mano de obra que se necesita para estarle echando a los cultivos esos productos también es muy cara. Entonces, eso hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Bueno, hay varias posibilidades. ¿Cuál de esas posibilidades es la mejor? No sé. Bueno, hagamos una cosa, sometámoslas a prueba. Y entonces, allí en el momento en que ustedes dicen sometámoslas a prueba, aparece la estadística. La estadística es la que les va a aportar a ustedes el protocolo para realizar esa prueba, para poder contestar a la pregunta cuál de todas las posibilidades es la más adecuada en este asunto de proteger el cultivo de un determinado patógeno que hay en el medio en donde se produce. El desempeño de ustedes entonces va a ser ese, precisamente, estar atentos a ver todas estas cosas, analizar todas estas cosas, sensibles precisamente a todas estas cosas para poder hacer las recomendaciones técnicas que sean necesarios hacer. Ese es la labor que ustedes van a tener que desarrollar. De una forma o de otra, puede hacer que les toque una gran parte del queque o puede hacer que les toque una pequeña parte del queque, pero todos nosotros, de una u otra manera, estamos relacionados con el asunto de solucionar los problemas de los sistemas de cultivos para que los productores puedan seguir viviendo de la agricultura. Y si los agricultores pueden vivir de la agricultura, entonces me pueden pagar a mí el salario por dar los consejos que tengo que dar para que este agricultor cada día produzca más y produzca mejor. Vea usted, por ejemplo, yo soy agrónomo y mi participación en este asunto de solucionar los problemas de los agroecosistemas está precisamente aquí en el aula.
Es de explicarles a ustedes cómo es que se hacen estos protocolos y cómo es que se utilizan estos protocolos para que ustedes vayan y los usen. Y después cuando ustedes los usen y estén en su ejercicio profesional, y si yo estoy vivo todavía, entonces poderles contestar las preguntas que les surjan ya a ustedes como profesionales. Recuerden que uno nunca se puede despegar de la universidad. Es mentira que uno se puede despegar de la universidad. Nunca, nunca. Desde el momento en que ustedes entraron a la universidad, vivirán pegados a la universidad por el resto de sus vidas profesionales. Porque nosotros no podemos saberlo todo. Y entonces, simple y sencillamente, lo que hacemos es mantener un vínculo con aquellas personas que me puedan solucionar problemas específicos que se me presentan a mí y que yo no puedo solucionar porque no estamos en capacidad de conocerlo todo. Yo no veo el título de esto, pero debe ser que las pruebas son la relación de la planta con el agua o los nutrimentos disueltos, bla, bla, bla. Bueno, estos son todos un montón de ejemplos. Todo lo que rodea a una prueba tiene que estar controlado. Observen acá en esta foto es muy particular. Fíjense que las parcelas están total y completamente delimitadas. Alrededor de ellas no hay nada, absolutamente nada. Más bien lo que hay son canales, canales en donde se recolecta el agua que de aquí tiene que salir. Cae sobre esta parcela, nutre las plantas que están acá, pero esta agua tiene que salir. Y tiene que salir de tal manera que no contamine las parcelas que están alrededor. Cada una de estas parcelas tiene un barril asignado, un estañoncito asignado. En este estañoncito, aquí se pone el agua y pone todos los nutrimentos que se le están suministrando a cada una de estas parcelas. Y al final, vamos a evaluar una serie de cosas en cada una de estas parcelas y vamos a comparar lo que se obtiene, pero no, ustedes no ven el cursor mío, ¿o sí lo ven? Sí, se ve. Sí, sí. ¿Sí se ve? Sí, señor. La flechilla moviéndose. Ajá, ajá, ahí se ve. Ok, qué dicha. Vean esta parcela, vean qué parejita que está. Vean esta otra parcela que está aquí a la par. La ven aquí con una serie de en el crecimiento de las plantas que están en esta parcela. Lo mismo ocurre en esta otra parcela que están aquí. Se ven que hay irregularidades. Bueno, esas irregularidades se van a reflejar al final en el comportamiento que yo voy a evaluar y eso es precisamente lo que yo quiero precisamente evaluar. Y de ahí es donde va a salir la conclusión de cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Los datos y la información son dos cosas total y completamente diferentes. El dato es un dato crudo, sin vida y sin nada. Una vez que ustedes agarren ese dato, lo procesen y lo trabajen, entonces el dato se va a convertir en información.
Esa es la gran diferencia que hay entre datos e información. Obviamente los datos son parte de la información experimental, ¿verdad? Esto es obtenida en una prueba, en un ensayo, por medio de un protocolo que se llama diseño. Para obtener información experimental, el procedimiento debió cumplir los siguientes requisitos. Estos son los requisitos que tiene que tener un protocolo. Se debe utilizar algún tipo de diseño experimental. La organización de las condiciones del estudio deben realizarse para contestar una pregunta específica. Yo no puedo contestar absolutamente todas las dudas que hay sobre un determinado cultivo en una única prueba. Tengan eso siempre presente. Las pruebas contestan máximo una, dos o tres preguntas, pero no van a contestarles todas las preguntas que ustedes tengan sobre un determinado cultivo. La variable independiente o tratamiento debe de haberse manipulado de acuerdo a un plan. Por supuesto, los tratamientos se deben manipular de tal manera que logremos el objetivo que yo me propongo en una determinada prueba. Por ejemplo, las alternativas que yo tengo para que el cultivo me produzca sin aplicación de químicos para el combate de plagas y de enfermedades. Ok. Uno es sembrando fuera del tiempo normal en que se siembra el determinado cultivo. Pero resulta que para poder yo sembrar fuera de tiempo, yo necesito ciertas condiciones. Por ejemplo, riego. Entonces, dése cuenta de que ya al incluir yo riego, ya yo estoy manipulando el tratamiento. El tratamiento es, por decirlo de alguna manera, produzcamos fuera de tiempo. Pero para producir fuera de tiempo, yo necesito ciertas cosas. Por eso dice acá, el tratamiento debe manipularse de acuerdo con un plan, de acuerdo con el objetivo de la prueba. Para obtener información experimental, el procedimiento debe garantizar la eliminación o al menos mantener bajo control variables extrañas. Vea usted una cosa, yo voy a trabajar en el campo y en el campo yo voy a utilizar única y exclusivamente, yo quiero que las plantas me reflejen única y exclusivamente el efecto de los tratamientos que yo estoy evaluando. Pero resulta que las pobres plantas están expuestas a todo lo que ocurre en el entorno de esas plantas. Las plantas no están aisladas del todo. Y por lo tanto, entonces, va a haber una gran cantidad de influencias extrañas en las pruebas que yo estoy haciendo, aún en un laboratorio. Tenemos una serie de influencias extrañas. Y entonces yo necesito librarme de todas esas influencias extrañas, de toda esa variabilidad extraña. Para eso el diseño me ayuda de gran manera. Pero el resto lo tengo que aportar yo haciendo que las cosas se hagan correctamente, no a lo loco. Hay que tener mucha calidad a la hora de conducir un ensayo, no importa dónde sea. Ustedes no pueden montar un ensayo y dejarlo ahí a la buena de Dios y dentro de 3 meses que yo sé que ya está para cosechar, entonces vuelvo a arrimarme ahí a la finca en donde sembré el ensayo para cosechar y después evaluar la cosecha. Y ya, no se puede.
a control remoto no se puede hacer nada. Recuerden que hay un dicho que dice que al ojo del amo es que engorde el perro. Y lo mismo sucede con las pruebas estas, con el diseño. Cuando nosotros tenemos pruebas en el campo, señores, prácticamente hay que trasladarse con tienda de campaña a la par de las parcelas. Ojalá se pudiera de veras hacer eso. Profe, y con esas variables extrañas, si le cae un gran aguacero, ¿el experimento qué? No, Eh, los aguaceros no son problemas. Los aguaceros no son tan problemas, porque si cayó un aguacero, le cayó a todo el mundo. ¿Me ok. entendés? Le cayó a todo el Pero, mundo. pero digamos, si nosotros que estamos estudiando agronomía, y no sé, digamos, pongamos otro ejemplo, temperatura, digamos una planta súper sensible a la temperatura y llega un día que pasa los 35 grados y la También planta no pasa sufre, nada. También no pasa nada. pero si sufre la planta, ya el Pero es experimento se ve que modificado. no, porque sufrieron todas. Ah, ok. Sufrieron todas. Es que recuerde que yo en el campo siempre tengo todas las plantas. Las plantas que recibieron el tratamiento 1, las plantas que recibieron el tratamiento 2, todas siempre están allí presentes. Entonces, si cayó un aguacero, le cayó a todo el mundo. Si subió la temperatura, puso a sudar todas las plantas. El problema es, por ejemplo, cuando, te lo voy a poner en condiciones extremas, condiciones extremas. Algo que le pasó a un compañero mío allá en Estados Unidos. Tenía la tesis de él sembrada en una finca. Era maíz. Montones de parcelas tenía porque era una gran cantidad, era un ensayo bastante complejo lo que él tenía. Y resulta que una familia de venados decidió trasladarse a vivir al ensayo de mi compañero Carlos. Y pateó absolutamente todo lo que se le dio la gana patear, ¿verdad? Porque era papá, mamá y dos carajillos. ¿Qué fue lo que sucedió allí? De que los venados patearon y se comieron algunas plantas. Y entonces hubo tratamientos que estaban terriblemente afectados, otros a los que no les pasó absolutamente nada, porque por ahí no pasaron los venados. ¿Me entendés? Esa es una condición muy extrema. En condiciones muy nuestras puede darse, por ejemplo, un ataque de sogata en arroz. Tenés un ensayo y ¡fum! Te cayó sogata. Sogata nunca, sogata es una chicharrita. Sogata nunca se mete a lo interno del cultivo, ¿verdad? Allá donde está adentro, las parcelas que están allá adentro. No, no, no. La sogata llega y ataca lo que está en el bordecito. Y se come lo que está en el borde y jala. ¿Ves? Entonces me jodió porque afectó, me afectó algunas partes del ensayo, no todo el ensayo. Ok, ok. ¿Ves? Esa es la variabilidad extraña que se te puede presentar. Ahora, hay otra cosa. Nosotros generalmente partimos del supuesto de que el suelo es un organismo total y completamente homogéneo. Y resulta que no lo es. Que el suelo es un organismo total y completamente dinámico, porque tiene una fase biológica que hace que cada centímetro cuadrado de suelo sea diferente al otro. Es terriblemente dinámico. El suelo es pavorosamente dinámico. Y sobre todo en los trópicos.
En los trópicos es todavía más variable. Y entonces yo asumo de que el suelo es homogéneo y entonces voy a sembrar aquí, voy a sembrar acá y no me percato de que probablemente ahí debajo el suelo en donde sembré estas, digamos, de aquí de la derecha y estas plantas de aquí de la izquierda son suelos total y completamente diferentes. Y resulta que hasta el final me vengo a dar cuenta porque resulta que aquí yo coseché más y allá coseché menos. Y no se debió a una diferencia entre tratamientos, no. Se debió a una influencia extraña que era la dinámica que hay en los suelos. Por eso es que es interesante salir y hacer una gira y empezar a escarbar en una finca y sacar cuanta porquería uno se encuentre en la escarbada esa, lombrices, bichos, todo lo que ustedes quieran. Y después hacer mapas, fabricar mapas para que nos demos cuenta de lo variable que puede ser un sitio en donde yo voy a hacer un ensayo. Y cómo tenemos nosotros entonces que lidiar precisamente con toda esa variabilidad para poder sacar adelante un ensayo que me dé información que sea buena. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir. Tengo que librar mi ensayo de las variabilidades extrañas. Ok, ok. Respecto a los resultados o datos, estos deben ser específicos, relacionados con las preguntas de investigación. Por supuesto, esto es una tontera. Si yo planteo una pregunta, la información que yo saque del ensayo tiene que contestar esa pregunta. Esos resultados deben ser más concluyentes que la información que exista, obvio. Si yo quiero refutar la información que existe en este momento, entonces mis datos tienen que ser más concluyentes que la información que existe. La información que existe lo que dice es que tengo que echarle tal cosa y tal cosa al cultivo para que salga adelante y se libre de la enfermedad. Entonces, yo tengo que aportar evidencias de que en el esquema en que yo propongo que se siembre y que se produzca, no solo se produce más, sino que se produce mejor y de mejor calidad. Entonces, la evidencia que yo ofrezco es más concluyente que la información que existe en este momento y que me dice cómo tengo que cultivar hoy. Yo tengo que aportar la evidencia de cómo creo que se debe cultivar mañana. Los datos además deben ser confiables y generalizables. Esto ya empieza a hablarme a mí de la repetibilidad que tienen que tener los datos. Los datos son confiables cuando son consistentes y que además son repetidos o son repetibles. Los resultados de una investigación son generalizables cuando los datos de un experimento han sido repetidos en diferentes condiciones de tal manera que se pueda obtener ciertas leyes generales. Claro, si yo solo hago un ensayo allá en Cañas, Guanacaste, de arroz, pues los resultados me van a servir solo para los arrozales que haya ahí en Cañas. Pero si yo siembro en la frontera, siembro en Parrita, siembro en Cañas, siembro en Bagaces, siembro en Coto, exactamente el mismo ensayo, entonces ya ahí yo voy a tener ciertas conclusiones
que se pueden generalizar a lo que es la producción de arroz en Costa Rica. Ya no solo la producción de arroz en Cañas Guanacaste, sino que la producción de arroz en Costa Rica. Eso es lo que quiere decir generalizables. Ya se pueden obtener ciertas leyes generales. La repetibilidad de los datos, muy importante, terriblemente importante. Tiene que ver con la posibilidad de reproducir los resultados de un experimento, cosa que nunca logró el japonés con las células nerviosas, ¿verdad? Cuando un experimento produce resultados raros o irreproducibles, tienen poco valor científico. Cuando los resultados de un experimento se confirman repetidamente bajo diferentes circunstancias, estamos ante un fenómeno replicable y podemos establecer entonces una generalidad. Existen dos clases principales de repetibilidad, eso ya es paja, directa o sistemática. Y la validez dice, la validez de una investigación se refiere al grado en que los datos corresponden a los efectos de los tratamientos o cualquier otro que los tratamientos tienen sobre la planta o cualquier otro sujeto de estudio. No solo plantas, hay veces en que el sujeto de estudio que nosotros tenemos es un plato Petri donde hay un poco de hongos o bacterias, o tenemos una jaula en donde metimos un poco de insectos. Y ese es el sujeto de estudio mío. Esa es la parte que viene ahora, pero que la vamos a dejar para la semana entrante porque hoy ya hemos hablado mucha paja. La aleatorización, la última parte de este asunto, para garantizar que los datos sean buenos. La asignación de los sujetos de estudio al azar a las diferentes condiciones experimentales o tratamientos es una condición necesaria. La suposición del empleo del azar es que al utilizarlo, los efectos de las variables extrañas sobre la variable dependiente serán distribuidos equitativamente entre los diferentes tratamientos. Mucha paja, mucha teoría, pero en realidad lo que dice acá es que si yo aleatorizo, la suerte que se jugaron los tratamientos en esa aleatorización, yo los repartí en el campo, hasta cierto punto me garantiza que todos los tratamientos van a caer en la mayoría de las condiciones presentes en el ensayo. ¿Ves? Eso es lo que dice la aleatorización. Eso es un supuesto. La aleatorización proporciona al investigador un elemento que permite que las decisiones acerca de la asignación de sujetos a los diversos tratamientos no sean producto de alguna distorsión. Claro, imagínate que si yo logro identificar la parte mejor de un terreno, entonces ahí voy a sembrar los tratamientos que a mí me convienen, porque esos son los tratamientos de mi empresa. Y en cambio, los tratamientos de la competencia, yo los voy a sembrar allá. Espérate un segundito. Aló. ¿Qué pasó? Estoy en clase. No, ya todo se pagó. Ok. Ay, familia, familia. Eh, Esto se echó para atrás. Ah, bueno, les decía, entonces yo puedo perfectamente a propósito crear una diferencia y favorecer
ciertos tratamientos. Eso obviamente es antiético, pero desgraciadamente ocurre. Evita que una arbitrariedad seguida sistemáticamente por el investigador o alguien más haga tendenciosos los resultados. Bueno, eso lo que quiere decir es que no se vale hacer trampa. Y cualquiera de ustedes que quiera profundizar un poco más en todo este montón de teoría que hemos visto y conceptos generales que hemos visto, la referencia de donde se sacó todo esto es de Aguilar y Morales, conceptos básicos de diseño experimental, y esto está con este título, ustedes le dan en internet y ahí sale el libro de donde salió toda esta, este, todas estas, todos estos conceptos. Es interesante siempre tener bibliografía que le permita a uno consultar cosas. Y por eso es que entonces les pongo yo la referencia bibliográfica de esta cuestión. Sigue la parte B, ya tiene que ver con los elementos básicos de un ensayo. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un ensayo? Ya sabemos cómo tiene que ser prácticamente el entorno de un ensayo y cómo es que tiene que ser, qué características tiene que tener ese protocolo que nosotros llamamos ensayo para considerar que sea adecuado. Ahora viene cuáles son los diferentes elementos que componen un ensayo, qué características tienen y cómo es que nosotros los podemos lograr. Todos estos elementos básicos de un ensayo son los mismos independientemente de qué tan complejo o qué tan sencillo sea un ensayo. En todos los ensayos nosotros vamos a tener unidades experimentales, vamos a tener tratamientos, vamos a tener variables de evaluación y vamos a tener repeticiones. Esos son los 4 elementos básicos de un ensayo. Y cada uno de ellos tienen una serie de características, o por lo menos deben de cumplir con ciertas características para seguir haciendo que el protocolo sea adecuado. El protocolo este que llamamos diseño experimental. Bueno, señores, hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Más bien ya nos pasamos media hora, no, mentiras, 1 hora, porque empezamos a las 6:30 y son las 7:30. Es una buena hora para terminar. No quiero cansarlos con la otra presentación porque eso sería atiborrarlos de cosas. Yo creo que sería bueno dejar las cosas acá. Repasen, señores, repasen esto. Vamos a dejar de grabar ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, para que quede grabada. Caray, pucha. Para que pase a la posteridad, ¿eh? Ok, hay que grabar la tontera. Claro, claro. Usted, bueno, dice que la validez en una investigación, ¿verdad? Ese grado de correspondencia entre los datos y los efectos de un tratamiento, ¿verdad? Mostrados en una planta. Esto independientemente de que si los resultados, ¿verdad? Son favorables. O sea, digamos, es que se me viene a la mente muchos experimentos donde como que los datos no muestran lo que yo esperaba, digamos, y igual la investigación sería válida con respecto a eso. Es que no sé muy bien, digamos, me cuesta un poco digerir ese concepto y quería saber. Vea lo que dice aquí, vea lo que dice acá. Dice, la validez de una investigación se refiere al grado en que los datos corresponden a los efectos que los tratamientos tienen sobre la planta. ¿Ya?
Sí, 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 sí. O sea, Ah, digamos, yo por ejemplo, tengo que garantizarme, que aquella planta, el comportamiento que tiene se debió a los tratamientos que yo le empujé, ¿verdad? Y no a otra cosa. ujú, ujú, Se recuerda que yo dije, yo sembré aquí a la izquierda y sembré aquí a la derecha. Y resulta que no sabía yo que en uno de los dos lados tenía mejor suelo. Y entonces después al final yo voy a tener diferencia entre la siembra de la izquierda y la siembra de la derecha. Pero no se debe esa diferencia a los tratamientos distintos que hay a la derecha y a la izquierda, sino que se debió a que no me fijé en que había un suelo diferente. Entonces, en este ujú, caso, en que el suelo es diferente, los efectos, el comportamiento de las plantas no corresponden con el efecto de los tratamientos, sino que corresponden al efecto de variables extrañas. ¿Me entiende ahora un poquito mejor? sí, 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 claro. Es que, digamos, la duda surge eh, Sí, porque, yo bueno, te entiendo. ajá, por ejemplo, estuve ahí presente en una tesis, ¿verdad? Donde el testigo era mejor que el tratamiento, ¿verdad? Entonces, Ajá. uno se pone a pensar que como que no, como que no va al caso la investigación, ¿verdad? Como que no es válida. Pero ya veo que no, que este concepto no es independiente del resultado, sino que es que sí, que el tratamiento esté apegado ¿cómo se llama? Al efecto, digamos. Correcto. O sea, esto es como una carta al niño, es un deseo, ¿ves? En realidad, yo busco por todos los medios habidos y por haber librarme de de la variabilidad extraña para que, en el ensayo se refleje el efecto de los tratamientos y no otra cosa. Yo trato de Ujú, hacerlo por todos los medios habidos y por haber. Ahora, que lo puedo hacer, la mayoría de las veces lo logro. Que siempre lo he podido hacer, no, no siempre, no siempre. O ujú, sea, es que la experimentación también conlleva un riesgo. Ve usted, por ejemplo, yo tenía un montón de ensayos sembrados allí en Guanacaste cuando se vino la tormenta Nate. Y mis ensayos quedaron anegados con 1,5 metros de agua por encima de las plantas de arroz. ¿Qué pasó allí? Ahí yo no pude cosechar absolutamente nada. Todo se perdió. Absolutamente todo se perdió. ¿Qué iba yo a saber que me iba a caer una tormenta? Alguien me puede decir, puta, pero usted es estadístico, usted tiene que haber agarrado los datos de clima de la zona y que esto y que aquí, que allá y todo ese montón de... Tal vez debía haberlo hecho. Tal vez debía haberlo hecho, pero aunque lo hubiera hecho, no creo que hubiera podido yo predecir el desastre que fue aquella tormenta. ¿Ves? Entonces, siempre hay una serie de ujú, cuestiones fortuitas que vos haces lo mejor que podás para librarte del efecto de la variabilidad extraña y lograr que en tu ensayo se reflejen única y exclusivamente los tratamientos que aplicas. Eso, ojalá que sea así, ¿verdad? Ahora, que lo podés ujú. lograr, eso es lo que está por verse, ¿verdad? Es Tal vez, cierto, hay una gran cantidad de ensayos en que vos decís, ¿cómo puede ser posible que los datos no reflejan lo que yo vi en el campo? ujú, Esa ujú, es una pregunta que a mí me hacen todo el tiempo, todo el tiempo. Y el problema es que ya hay veces en que uno quiere ver cosas que no necesariamente
puede demostrar. Ujú. O hay veces en que es cierto, vos viste ciertas cosas, pero no las pudiste demostrar. ¿Por qué? Por descuido. Ujú. Tal vez eso se refiere el compañero Andrés cuando dijo que los aguaceros afectaban el experimento, pero el aguacero era más grande de lo que se imaginaba, digamos. Se ocupaba Ah, una bueno, tormenta. sí. En este caso, el aguacero fue. Baldazo. Sí, Ujú. no solo fue más grande, sino que el arrozal pasó inundado como una semana. Y entonces Mm. la gente me decía, pues si el arroz es anegado, o sea, ahí en Guanacaste se siembra bajo anegamiento. Y entonces le dije, sí, pero es que el anegamiento no implica tapar la planta con agua. Sí, 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 ya me imagino. Pucha. ¿Ves? O sea, Entonces, Profe, total. perdón, no, que tenía otra pregunta, pero adelante, adelante. dígame. Eh, Respecto a la validez, he visto que algunos experimentos, pues sí, aquí estamos viendo como el diseño, pero en algunos artículos que he leído y en algunas ocasiones como que la persona que está haciendo un experimento no tiene constancia de diseñar bien y lo dirigen hacia un análisis, no sé cómo decirlo, creo que funcional, donde ellos no evalúan tanto el diseño que hicieron. Mm, eh, no sé si eso será del todo válido, vos sabes. Bueno, hey, el diseño no me funcionó, entonces ahora Hola, yo hola, hago una explicación hola, de hola. lo que yo veo y lo que yo creo. No, no me suena. Ahora sí, Sí te oigo, sí te estoy oyendo. ya, ok. Digamos que vi un artículo que en 20 años eran como 5 parcelas donde estaban estudiando los microorganismos del suelo. Y ellos básicamente lo que hicieron fue, sí, diseñaron y establecieron variables a evaluar, pero eh, la idea era analizar el manejo agronómico que le daba cada agricultor propiamente. O sea, como él lo quería hacer, y al final ellos analizaban los microorganismos del suelo. Eso Ujú. también tiene validez, es una investigación bien diseñada o tiene otro sistema de validez, otra investigación, por así decirlo. Es otro tipo de diseño. Tal vez sea más bien otro tipo de investigación. Ok, Recuerde que ok. existe también la investigación cualitativa, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos ahora en este curso única y exclusivamente a investigación cuantitativa, Ok, ok. ¿ves? Pero también existe la investigación cualitativa, ¿ves? Y es válida, es válida. En ese caso que me estás hablando específicamente, sí es válida, pero no me gusta el ejemplo que vos pusiste, digamos, de que se había planteado un ensayo, un diseño, pero al final el diseño no funcionó y entonces yo hago un análisis y le llamo análisis funcional y y entonces resulta que yo pongo ahí lo que yo veo, ¿verdad? Sí, Pero lo que hizo, los resultados que tuvo a partir de lo que hizo. sí, bueno, pero es que es mi apreciación. O Ajá, sea, ajá. en ese caso va a ser mi apreciación, porque si yo no tengo respaldo estadístico para lo que voy a decir, simple y sencillamente lo que digo es mi apreciación y mi apreciación no es válida porque es una apreciación subjetiva. La estadística, una de las funciones que tiene más importante es precisamente apartarte del subjetivismo. Ok, ok. La estadística vos te da un numerito y ese numerito es tu referencia para decir si sí o si no. Ok, ¿Ves? ok, Pero entiendo. entonces te está quitando una cantidad de subjetividad de encima, ¿verdad? Porque te lleva hasta cierto punto
¿verdad? Claro, ya de ahí en adelante es tu apreciación lo que va a funcionar, pero, pero ya el diseño y la estadística como tal te han quitado una cantidad exorbitante de subjetividad, ¿ves? A la hora de llegar a una conclusión. En términos generales, los estadísticos lo que te dicen es que si sus conclusiones no están respaldadas por resultados estadísticos, esas conclusiones no pasan de ser una simple anécdota. Ok. Sí, tiene que ¿Ves? estar respaldado. Exacto. Ahora, la estadística, la investigación cualitativa tiene sus formas también. Tiene sus formas de hacerlo. Y también en este tipo de mediciones, como la que me estabas hablando vos de los sistemas productivos y el efecto que tienen los sistemas productivos sobre las poblaciones de microorganismos en el suelo, eso son frecuencias, es estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva es total y completamente válida, ¿verdad? Tiene tantísimo valor como todo el diseño que nosotros podamos aprender en todos los cursos, diseños 1, 2 y 3, si usted quiere. Claro, ok. ¿Ya? Sí, es el Usted enfoque que uno le da aprendió, al experimento, por así decirlo, el enfoque, si es cualitativo, cuantitativo, y a partir de ahí se dividen los tipos exacto. de... Ok, ok. Sí, es que también hay veces en que usted no plantea una prueba, sino que lo que plantea es descripción, Ajá, una claro. descripción de caso, de casos, ¿verdad? Y entonces allí usted lo que hace es acumular información y con esa información usted construye gráficos y construye cuadros y construye una gran cantidad de cosas que le ayuden a explicar lo que usted encuentra, ¿verdad? En esas situaciones. Eso es estadística descriptiva. Y eso es terriblemente válido. Total y completamente válido. Un día de estos, yo gradué a un muchacho, convención honorífica y de todo, en la presentación de la tesis, un piezón de trabajo. Y todo era precisamente estadística descriptiva. Era el comportamiento de los insectos en función de las poblaciones de arbences en el cultivo del café. Claro, claro. Una belleza de trabajo, pero una belleza de trabajo. Yo nunca, jamás en la vida había salido tan enamorado de un trabajo como salir de ese trabajo cuando terminó la presentación. Excelente, excelente, excelente. Y era estadística descriptiva. Esto te lo digo y te lo repito para que no se crea que estadística es solo el análisis estadístico de un diseño experimental. No, no, Ok. no, no. Sí, me queda claro. ¿Ok? Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ya nos dejaron solos, seguro. Bueno, vamos a apagar la grabación.